Amigos y hermanos en Cristo, vamos a reanudar, después de varios días de haber suspendido estas audiciones, nuestra consideración acerca de Naamán el Siro, cuyo relato, cuya historia está en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Y vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 5, a partir del verso 19 hasta el versículo 19. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él, el profeta Eliseo, no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Que nuestro Señor nos bendiga a todos en la meditación de esta porción de la Escritura. El escritor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, decía esto: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es uno de los requisitos. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y el hombre y la mujer que deposita su fe personal en el Salvador, que murió por él, y el hombre y la mujer que con fe se acerca pidiéndole perdón de todos sus pecados, sin duda será aceptado, será perdonado y será incluido en la familia de los hijos de Dios. Ahora entramos a considerar la porción que hemos leído. Habíamos leído en el versículo 1 esta frase: pero leproso. ¿Sabe usted que en todos los reyes, reinas, príncipes, duques, gobernantes, gobernados, intelectuales, analfabetos, ricos, pobres, en todos los seres humanos hay un pero? Y ya lo vamos a mostrar, ese pero, en la medida que vamos considerando a Naamán. En lo que
se habla de Naamán en las Escrituras, se destacan las altas cualidades de Naamán, quien tenía en sí magníficos dotes personales. Primero, era general del ejército del rey de Siria. Yo creo que la aspiración de todo militar de vocación es alcanzar el máximo grado, el máximo rango en su profesión. Y creo que general es uno de los máximos grados que se concede a los militares. Y este era general del ejército. Segundo, era varón grande delante de su señor. El rey lo tomaba en cuenta como un gran varón. La población, los súbditos del rey, veían en él a un gran militar, un gran hombre de confianza del rey. Y dice en tercer lugar que el rey lo tenía en alta estima. Era como su mano derecha, era como su consejero militar, era como el hombre que podía llevar al rey a conseguir victorias en el campo de batalla. El rey lo tenía en alta estima. Qué bueno es cuando alguien nos aprecia, nos estima, o nosotros podemos estimar y podemos elogiar y ponderar a otra persona. En cuarto lugar, porque por medio de él, de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Nótese aquí que el Señor está de por medio. Jehová de los ejércitos, el rey realmente, le había dado a Siria inclusive victorias sobre su propio pueblo Israel, porque Israel, dejando a su Dios, al Dios que lo sacó de Egipto, que lo liberó de la esclavitud, Israel empezó a buscar dioses ajenos, dioses chiquitos, dioses con sus imágenes. En quinto lugar, dice, era valeroso en extremo. No hay duda que estos elogios, estas virtudes, estas cualidades son preciosas. Pero, ahí está el pero leproso. Las mejores cualidades nuestras poco representan delante de Dios cuando se comparan con la existencia del pecado en nuestros corazones. Así como Naamán, a pesar de la jerarquía de que estaba investido y el aprecio general que le rodeaba, se sentía desdichado cada vez que recordaba su lepra. El ser humano adolece de un pero. Amigo mío, usted adolece, usted puede ser un buen profesional, un excelente profesional, puede ser una persona emprendedora, triunfadora en los negocios, en todo lo que usted quiera, pero usted tiene un pero delante de Dios. Es pecador. Y como tal, no importa su opinión propia, no importa su concepto ante los hombres, usted es pecador. Y eso solo es suficiente para echar por tierra su orgullo, sus pretensiones y su concepto personal. Lo mejor en el hombre ha sido afectado por el pecado. Este pero leproso, colocado al final de la enumeración de las características del notable general Naamán, anula todo lo anterior para destacar su verdadera miseria en que vivía, su verdadera miseria y condición de su persona. Cuando llegó Naamán a Israel con las cartas credenciales y la recomendación del rey de Siria, leemos en el versículo 7 que el rey de Israel, al leer las cartas, rasgó su ropa, sus vestidos, y dijo: soy yo Dios que sane
un hombre de su lepra? ¿Tenía razón y no tenía razón? Tenía razón que la lepra no era curable. Solo Dios podía hacer un milagro. En eso tenía razón. Pero él no tenía razón y desconocía el poder de su Dios, el poder que Dios había dado a su siervo, el profeta Eliseo. En principio, Naamán, como muchos otros que habían de imitarle con el correr y andar del tiempo y de los años, estaba equivocado. Fijémonos en qué estaba equivocado Naamán. Él pensó que su brillante equipo, formado por suntuosos y abundantes regalos que llevaba, y todas las letras de recomendación, las cartas de recomendación para el rey de Israel, habrían de introducirle mejor y darle una mejor bienvenida en Israel. Pero no fue así. También estaba equivocado en cuanto a la recepción que le daría el profeta Eliseo. Él pensó que el profeta iba a salir a hacerle la venia a todo un general recomendado por un rey de otro país. Y no fue así. También estaba equivocado en el proceder a seguir por Eliseo. Jamás imaginó, porque él mismo pensó que iba a salir Eliseo en público, iba a invocar el nombre de Jehová, su Dios, iba a levantar su mano, iba a tocar la lepra, hacer un ritual, hacer un espectáculo. No, estaba equivocado en eso. En cuanto al proceder del profeta, también estaba equivocado en cuanto a la calidad del siervo de Dios, porque quiso pagarle. Cuando se sanó, quiso darle regalos de valor que él había llevado. Se equivocó en eso. ¿Y cuántos se equivocan? Los mismos cristianos se equivocan en los verdaderos siervos de Dios, que no piden el diezmo porque no deben hacerlo, que no cobran sus servicios, porque de gracia recibisteis, dad de gracias, porque el siervo de Dios sirve a su Dios con humildad y por fe, esperando que Dios provea sus necesidades. Y ese tipo de hombre era el profeta Eliseo, como debe ser todo siervo de Dios. Tuvo que aprender, pues, Naamán, en primer término, que sus pensamientos humanos no estaban de acuerdo con los pensamientos divinos. Me voy a permitir leer Isaías el capítulo 55 y el versículo 1. Preste atención. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pasamos al versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto echa por tierra todo lo que el concepto que yo y usted tengamos de nosotros mismos. El pecador debe poner a un lado sus pensamientos, sus razonamientos e ideas para disponerse con corazón humilde a escuchar lo que Dios tiene que decirle. Las palabras de Naamán revelan, dijo Naamán, he aquí yo decía para mí. Claro, él pensaba para él.
Y estas palabras son semejantes a las de otro pecador siglos después, también equivocado, pero que reconoció su error, Saulo de Tarso. Ante el rey Agripa dando su testimonio, le dijo: yo ciertamente había creído o pensado. Él creía que perseguir a la iglesia del Señor era un servicio para Dios. Él había creído, dice, y ahora es un preso por predicar el Evangelio. Hay otro, Nicodemo. Usted lea el capítulo 3 del Evangelio de Juan, los primeros 12 versículos. Nicodemo pensaba que cuando el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo, él creía que ¿acaso puede el hombre, siendo viejo, entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Estaba equivocado. No sabía que el pecador tiene un nacimiento espiritual. Tiene que aceptar que el Espíritu Santo injerte la naturaleza divina en él. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestra ignorancia? Pero debemos hacerlo para poder entrar en la gracia y el reino de Dios. Vamos a continuar con este tema.